Bueno, pasemos. Tengo que dar mi declaración de patrocinio y el conflicto, ¿verdad? Pero no vamos a hablar del fármaco. Primera pregunta para ustedes. ¿En qué piensan cuando le van a prescribir actividad física a alguien? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué les dicen? Caminar, ¿verdad? O sea, me voy directo a una actividad, ¿verdad? Y digo, pues va a ser aeróbico, como ahorita dijo, caminar, ¿verdad? O alguien más dice, pues mejor haga fuerza. O haga los dos, ¿verdad? Pero como está de moda el HIIT, pues haga HIIT, ¿verdad? O lo hace con su propio peso y se vuelve funcional el asunto. Entonces, todos tenemos una idea de cómo empezar. El problema es que el paciente lo ve muy diferente. El paciente no ve el resultado, ve la logística de su vida que tiene que cambiar por lo nuevo que le acaban de decir. Y si ya tuvo una experiencia negativa, no, yo ahí no voy. Nadie me hace caso, me lastimé, ¿verdad? No sé qué hacer con los aparatos, me siento incómodo. Entonces, toda esta condición no se toma en cuenta y se busca el beneficio. Pues me estoy olvidando del paciente. ¿En qué condiciones está para que empiece? Y tal vez no sería lo mejor empezar con esto. A lo mejor ni está listo para empezar con eso. Y necesito otras estrategias que vayan incluyendo en su vida. Acuérdense que es una conducta. O sea, tiene que mantener esa conducta por el resto del tiempo, ¿verdad? No es un tiempo finito que le vaya bien en alguna variable. Es incorporar a su vida la actividad física. Por eso vamos a ir viendo estrategias distintas que a lo mejor son diferentes al pensamiento que tenemos ahorita. Entonces, para la plática vamos a ver por qué deberíamos hacerlo, ¿verdad? Pues ahí los voy a intentar convencer. ¿Por qué sí hay que hacerlo? Obviamente lo más relevante sería cómo, pero en estas pláticas siempre me ocurre de que las personas dicen, mira, qué bien, todo eso me da el ejercicio, como si me estuviera esperando y no me pasa nada si no lo hago, ¿verdad? Solo me va bien si lo hago. Y el conflicto es que si no lo hago, sí me estoy deteriorando y también vamos a ver un poco eso. 4 cosas que vamos a ver hoy que no son sinónimos y a veces se usan como sinónimos. Actividad física, conducta sedentaria, ejercicio y condición física. Pueden coexistir en el mismo sujeto. Y ahorita vamos a ver eso, ¿ok? ¿Cómo coexiste en nosotros? Es cuánta salud o cuánta enfermedad podemos tener. El concepto más básico de actividad física es cualquier contracción del músculo esquelético que gaste más que estando sentado. No importa qué haga. No tiene que tener propósito ni tiene que tener nada. O sea, ahorita yo estoy haciendo actividad física, ustedes no, ¿verdad? Es el concepto más básico. Epidemiológicamente se divide por cuánta energía gasta. Cuando uno lee estudios de epidemiología, de mortalidad y actividad física, pues lo toman en cuenta cuánta energía gastó el sujeto en unidades metabólicas, ¿verdad? Entonces, en reposo, en teoría, uno gasta una unidad metabólica para mantener sus funciones vitales despierto. Pero cualquier cosa que gaste menos de 1.5 METs, unidades metabólicas, se considera una conducta sedentaria. Todo el tiempo despierto, acostado o recostado, es una conducta sedentaria, no importa qué haga. ¿Ok? Si me muevo un poquito más, que tiene que ver con el autocuidado, cepillarme los dientes, bañarme, lavar los platos, estoy haciendo alguna actividad ligera, menos de 3 METs de gasto de energía. Si ya camino rápido para llegar a tiempo porque se me hace tarde o me involucro en algún deporte que requiera mantener un ritmo estable, pues ahora tengo actividad física, como dice la guía, aquí todos somos adultos, 150 minutos semana de una actividad física moderada o 75 a 90 vigorosos. Cuando alguien habla sobre ser activo, es que cumplió esa guía, pero tenemos sujetos aquí también y pudiera coexistir en el mismo sujeto. ¿Qué pasa si yo voy al gimnasio media hora, 5 días a la semana? Pues tengo mis 150 minutos, soy activo, ¿verdad? Pero si me la paso dando consulta de 7, 8 horas sentado, también soy sedentario. Uno no me exime del otro. Y ahorita van a ver la importancia de considerar los dos porque no se puede sustituir todo el deterioro que hace la conducta sedentaria con actividad física. O sea, de todas maneras me va a perjudicar. Entonces podemos, cuando se habla entonces la persona activa, estamos hablando de este sujeto, pero también puede tener en el día alguna de las de abajo, ¿verdad?
Entonces tenemos que subir esta escalerita. Todos empezaron aquí. Nadie empezó acá, ¿verdad? Todos se fueron a caminar, gimnasio. Pues empezaron el escalón 3. ¿Y qué le hago a estas 2? Entonces son 4 escaloncitos que hay que subir, que idealmente tenemos que tenerlos todos para darle el máximo beneficio al paciente, en este caso que tiene obesidad, pero para cualquier enfermedad crónica. Entonces voy desde un escenario de alto riesgo hasta el máximo beneficio, que sería buena capacidad cardiorrespiratoria y fuerza. Ahorita hablamos de eso. Estos son los estudios primarios de epidemiología. Mientras más tiempo sentado, más rojo, más riesgo de muerte. Mientras más me muevo y menos tiempo sentado, menos riesgo de muerte. ¿Quiénes pasan 8 horas o más de su día en alguna conducta sedentaria? Consulta, manejo, ¿verdad? Traslados, comer, leer. Probablemente lo juntemos, ¿verdad? Esas 8 horas. Bueno, tienen 60% más riesgo de un evento cardiovascular que alguien que pasa menos de 4 horas sentado. Y si tuviera que compensar eso para tener un riesgo ya similar al que no está tanto tiempo sentado, tendría que hacer de hora a 15 a hora y media por día, todos los días de ejercicio. Entonces, los que levantaron la mano que pasan 8 horas o más en conductas sedentarias, ¿quién hace hora y media los 7 días de ejercicio a la semana? Entonces, vamos bajando, ¿verdad? O sea, hay más de los que levantaron la mano al inicio y menos de los que compensan. Por eso, este estudio reciente, si seguro han leído algún estudio epidemiológico del Biobanco, ¿verdad? De esa base de datos en Inglaterra. El simple hecho de estar en conducta sedentaria me eleva a 40% la posibilidad de falla cardíaca y 54% la posibilidad de muerte cardiovascular. Aún cumpliendo la guía de 150 minutos semana, tengo un riesgo de mortalidad que no logré neutralizar. Es decir, la conducta sedentaria tiene un valor predictor independiente de tu nivel de actividad física. Entonces, no importa cuánto te muevas, de todas maneras, es deseable no tener horas elevadas de conducta sedentaria, ¿verdad? Todavía tenemos un remanente de 33% de riesgo de muerte por evento cardiovascular, aún cumpliendo la guía si paso muchas horas sentado. ¿Y qué pasa si hago ejercicio? Tampoco logro neutralizar todos los efectos negativos de la conducta sedentaria. Me va a robar una parte del efecto de mi ejercicio. Observen este estudio. Aquí ha aleatorizado 2 grupos. Los 2 corrieron por 1 hora. La diferencia es que el grupo que fue activo el resto de su día tuvo más de 8,500 pasos, además de su hora de ejercicio. O sea, se movió el resto de su día, no estuvo sentado. Y el grupo de abajo, menos de 5,000 pasos. Los pongo en perspectiva. Cuando hubo la pandemia, si estuvieron encerrados en un departamento y pedían todo por teléfono, el promedio de acúmulo fue de 1,500 a 2,000 pasos por día. ¿Ok? A estos sujetos los restringieron a menos de 5,000, aunque ya habían hecho su hora de ejercicio corriendo. Le tomaron una biopsia de ese músculo al día siguiente y midieron una curva de respuesta de triglicéridos a una carga de grasa. Así como hay una curva de tolerancia a la glucosa, también se pueden medir los triglicéridos a una curva de grasa, a una cantidad de grasa comida. Los que hicieron ejercicio más vida activa mantenían capacidad oxidativa al día siguiente que se descansó. Y la respuesta de los triglicéridos se atenuó. Es decir, mantenían el efecto de su sesión de ejercicio aún el día siguiente que no se hizo ejercicio. En cambio, los que se movieron menos de 5,000 pasos habían perdido una parte de esa respuesta. Es decir, que no, por hacer ejercicio, ya nulifiqué los efectos negativos de estar sentado, ¿verdad? O sea, tengo que sumar las 2 cosas. Mi ejercicio más moverme. Por eso nosotros le llamamos el iceberg la inactividad del sedentarismo, porque da poquitos síntomas, pero abajo básicamente son todos los componentes del síndrome metabólico. Aumenta tu grasa visceral, aumenta lo proinflamatorio, la resistencia a la insulina se eleva o pierde sensibilidad, si lo quieres ver así, hay disfunción endotelial. Y en esta diapositiva, pues no es para que lo vean, pero hay más de 35 condiciones que reducen tu expectativa y tu calidad de vida asociadas a la inactividad y al sedentarismo.
Para la OMS, la inactividad es la cuarta causa de muerte. La obesidad es la quinta. Mata más personas la inactividad que la obesidad. Y no la combatimos igual. Entonces, un escenario que es deseable. Ahora, si juntamos la persona con obesidad y aparte es inactivo, pues estamos en la tormenta perfecta, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que sí tenemos que abordar en un sujeto. No directamente voy a su ejercicio. Primero compongo unos apartados que son más fáciles. Afortunadamente, ¿cuánto necesitamos para no estar en deterioro permanente? La mayoría de los estudios vienen en personas con diabetes, o sea, se ha documentado eso bastante. Básicamente cualquier cosa funciona. Solo tengo que moverme de 2 a 3 minutos cada hora. Piensen en un reloj de arena. Ya me senté. Tengo una hora, si no tengo enfermedades, tengo una hora para no tener disfunción endotelial, para no tener resistencia a la insulina, para no empezar a deteriorar la función cognitiva, que eso también se deteriora. Si se acerca la hora y yo me paro y hago cualquier cosa, no importa, voy al baño, voy por agua, voy por copias y duro 2 a 3 minutos moviéndome, vuelvo a poner mi reloj de arena para otra hora. Y así, pero si se me olvida, porque estamos acostumbrados a estar 4, 5, 6 horas sentados sin que me avise más que mi glúteo que ya molesta, entonces ya hubo un deterioro, ¿verdad? Ya no pude contrarrestar. Observen qué sucede, 3 grupos. Esta es presión sistólica, presión diastólica. 8 horas sentado y cualquier movimiento que fue básicamente esto. Les dieron una hoja simple de hacer ejercicio de fuerza en su escritorio o caminaron a cualquier velocidad por 3 minutos. Observen que no solo se atenúa la respuesta, sino se mejora. O sea, los sujetos que tuvieron pausas activas terminaron mejorando su función endotelial en esas 8 horas. No hizo ejercicio, no se cambió, no compró zapatos de 3,000 pesos, no se metió en un escenario donde nadie le hace caso, ni lo lesionaron, ¿verdad? Y no lo echen en saco roto, porque sustituir, si ustedes están 8 horas, si yo paso, vamos a poner 4 minutos de pausa por cada hora, 4 por 8 son 32, ya sustituí media hora de mis 8 horas de conducta sedentaria. Eso puede mejorar casi el 20% la sensibilidad a la insulina de un paciente. Eso no es poco. No ha hecho ejercicio, no se ha cambiado de ropa, no se ha inscrito a un gimnasio, ¿verdad? Y esto puede ser más fácil que prescribirle una sesión de ejercicio de entrada, ¿verdad? Este es un escenario que habría que considerar. Este es el primero, reducir entonces las conductas sedentarias, ¿vale? El segundo, para quien, digamos, tenga la afición por los números, y que muchos pacientes lo tienen, ¿cómo hago que esa persona se mueva más, ¿verdad? Todos tenemos relojitos o teléfonos que cuentan pasos, ¿verdad? Entonces, de ese escenario, así como dijimos que 150 minutos de actividad moderada aquí cumplía la guía, en pasos es 7,500 para arriba. Y la conducta sedentaria se considera en el hoyo menos de 5,000 pasos. Así que lo primero sería es que yo me pusiera mi teléfono en mi bolsa y un día me cuento cuánto hago, ¿verdad? Sí, menos de 5,000 estoy en el hoyo. Estoy en el grupo de más alto riesgo de evento cardiovascular por reducción de pasos, ¿verdad? Y esos son los primeros estudios de 10,000 versus menos de 5,000. Por eso es esta idea de los 10,000. Pero suena abrumador para alguien que hace 2,000 decirle que necesita 10,000. Así como suena abrumador decir, usted necesita 300 minutos semana al que hace 0 minutos semana. Gracias, doctor. No regreso, ¿verdad? O sea, de 0 a 300. Bueno, la ventaja es que lo que se ha reportado clínicamente es que con 2,000 pasos que yo mejore de donde esté, de donde empiece, 2,000 pasos más, ya tengo 10% menos riesgo, pero no solo eso, ya puedo tener hasta 4 milímetros de mercurio de reducción por acumular 2,000 pasos más en mi día. No me he metido en gimnasio, no he comprado zapatos de 3,000 pesos, no le he trastornado la vida a un paciente que no quiere en ese momento. Y esto también se puede acomodar, sí, seguro el concepto de crononutrición lo tienen, pues también existe en el ejercicio. Si yo pongo a alguien a caminar 10 minutos después de cada comida grande, sin importar la velocidad que lo haga,
mejoro la respuesta del glucosa a ese alimento. Y entonces tengo 3 veces de 10 minutos, 30 minutos, 5 días semana, ya tengo 150 minutos semana. No lo inscribí en gimnasio, no lo compré zapatos de 3,000 pesos, no lo puse en un escenario que no le fue grato, ¿verdad? Y ya empecé a mejorar su riesgo cardiovascular. Entonces, todo lo que provoca la conducta sedentaria y todo lo que puede mejorar si me muevo, ¿verdad? Este sería el estándar para avanzar. Supongamos que ustedes se midieron y yo hago 3,000 por día, perfecto. De a 250 a 500 por semana. O sea, tu siguiente meta es 3,250 esta primera semana. Y eso a algunos pacientes les gusta, ay, me faltan 50, pues tengo que ir por alguna cosa para completar mis 50. O sea, tienen una meta específica en minutos y en tiempo y en pasos, en este caso en número de pasos. Y los que son visuales y numéricos les gusta esa parte. Y así me voy, eso significa que yo voy a alcanzar 2,000 en 2 meses, o sea, 2,000 más, ¿vale? 250 por semana, un mes para llegar a 1,000, 2 meses para 2,000, pero eventualmente llego. Ahora sí, ahora sí voy a lo que decían, ejercicio. Sí es el arma más poderosa que tenemos, esa es una realidad. Tiempo, eficiencia, nada cambia la cuestión cardiovascular, metabólica y psicológica como una sesión de ejercicio. Sin embargo, no todo el mundo está apto ni en momento psicológico de hacer una sesión de ejercicio, ¿verdad? Pero pensemos que sí. Se parece a una medicina, eso significa que la tengo que dosificar. Hay efecto benéfico, pero potencialmente hay efecto adverso también. A diferencia de lo anterior. En lo anterior se puede introducir a la vida de cualquier sujeto con menos riesgo de que le ocurra algo. Aquí sí hay riesgo y hay que evaluar ese riesgo. Y este es lo más importante. Centrado en las características, no en lo que yo quiera obtener de resultado. Porque es muy frecuente. ¿Cuál es el mejor ejercicio para la panza? ¿Para la panza de quién? Porque entonces pienso que todos tienen la misma panza y las mismas condiciones y todos van a responder igual al mismo ejercicio y no funciona así el asunto. Hay varios tipos de ejercicio, voy a hablar de 2 porque son los que cambian el pronóstico del paciente, el aeróbico y fuerza. Entonces va a haber una lucha entre 2 superhéroes, ¿verdad? Pero como estamos en México, lo voy a tropicalizar. Y entonces cuando veamos más efectos de lo aeróbico va a salir, exacto, y cuando salga más efectos de la fuerza, la hormiga atómica, ¿verdad? Se van a dar cuenta que nada le gana a la combinación. Piensen que son 2 medicamentos con vías moleculares distintas, pero que actúan sobre la misma enfermedad. Ese sí lo quiero, ¿verdad? Hacer uno ya es importante, pero hacer 2 es mejor que uno, por estas razones que ahorita les digo. Entonces, ¿por qué deberíamos de hacerlo? Hay 3 razones primarias, ¿verdad? Que ahorita las voy a agrupar aquí en estos 3 grupos. Composición corporal, salud cardiovascular y metabólica y sobre todo salud física y mental. Y esto es lo más importante. Puedo perder 0 gramos de peso y aún así obtener los beneficios del ejercicio. Entonces, en un paciente con obesidad, no todo el resultado positivo está asociado a la báscula. Hay otras razones para ser exitoso, ¿verdad? Bueno, composición corporal. 100 kilos se ven distintos, depende de qué estén hechos, ¿verdad? Y una ventaja de ser activo es que sin importar la edad ni el sexo, mientras más activo, mejor condición física tenga, menos grasa subcutánea, pero sobre todo menos grasa visceral. Yo puedo pesar lo mismo que la persona que está al lado de mí, pero no tengo el mismo riesgo cardiovascular, dado que mi composición corporal es mejor. ¿Ok? Entonces es relevante que lo recuerden. Y aquí sí gana la parte aeróbica, es decir, si quiero un escenario mejor para la grasa, el aeróbico es un poco mejor que la fuerza. Ahorita llegaremos ahí. Pero yo les digo que vivimos en la época grasofóbica. Nadie quiere comer ni tenerla, ¿verdad? Pero nos olvidamos del otro componente primario de la composición corporal, que es el pobre músculo. Ni lo medimos, ni nos interesa. Y cuando alguien, pero ya perdí un poco, no importa. ¿Cómo que no importa? Sí importa, ¿verdad? Y al menos hay 2 funciones que importan aquí. Y por eso les digo que esto no es broma. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra músculo? ¿Músculo es igual a qué? Fuerza, ¿verdad? ¿Qué más? Volumen. Somos personales de salud. Nadie dice control de glucosa. Y es el tejido que capta el 80% de la glucosa que se van a comer ahorita.
O nadie dice control glucémico. Y mientras más áreas de captación tengo, mejor. Y cuando lo contraigo va a haber un mecanismo que es indistinto a la acción de la insulina para captar glucosa. O sea, que aunque yo tenga resistencia a la insulina, si activo mi músculo va a captar glucosa sí o sí. Pero todos pensamos en lo mecánico, ¿verdad? Fuerza. Pero tienen pacientes que entran a cirugía, ¿verdad? Menos músculo, más riesgo de sangrado, de infección, de estancias hospitalarias prolongadas y de muerte. O sea, algo tiene el músculo que no solo es tamaño y estética. Cuando yo le digo a un paciente, usted necesita más músculo. No, doctor, yo no me quiero poner así, ¿verdad? Como si fuera tan fácil ponerse así. Pero imagínense que si nosotros somos personal de salud y decimos fuerza solamente cuando hablamos de músculo, ¿qué va a pensar el paciente? Pues no lo necesito tampoco, no importa que lo pierda. Hay más cosas del músculo que importan. Mi estado metabólico basal depende de él, pero mi independencia también. No usar bastón o silla de ruedas, no depender de una tercera persona para vestirme, bañarme, trasladarme. Sobre todo, cuánta fuerza tengo, cuánta función tiene ese músculo. Y ahí tenemos que dividir cantidad versus calidad, ¿verdad? Pero recuerden que esto es nuestro reservorio de aminoácidos. Sistema inmune, coagulación, cicatrización, transporte de oxígeno, transporte de hormonas, hueso, piel, pelo, uñas. Hay más cosas que solo la fuerza, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar eso porque la respuesta a los tratamientos, que incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia, la posibilidad de que yo tolere mis ciclos de quimioterapia está ligada a cuánto músculo tengo y que yo no tolere los efectos adversos mientras menos tenga. Cuando inicia mi ciclo de quimioterapia es menos probable que yo lo termine. Entonces no normalicemos perder músculo como parte del tratamiento. Tenemos al menos que atenuar esa pérdida y mejorar la función. Y esta es la razón más importante por la que no había de perderlo. El músculo es un órgano endocrino, es nuestra farmacia interna. Tenemos más de 600 fármacos ahí, que solo se liberan si me muevo. No se libera si vivo sentado. Pero si me muevo, se liberan. Y ahora sabemos que los intermediarios entre los efectos del ejercicio, la mejoría de la función, tiene que ver con las miocinas, hormonas que secreta el músculo, que ahorita vemos que ya cambió el concepto a ejercina, porque resulta que el hígado también la secreta, el tejido adiposo también la secreta, el cerebro la secreta, la grasa, el hueso la secreta, y los músculos junto a los demás órganos se comunican cuando hago ejercicio. Hay comunicación metabólica positiva. Así como hay una comunicación metabólica negativa del tejido adiposo a todo el resto, provocando inflamación, aterosclerosis, trombosis, hay una comunicación positiva cuando se hace ejercicio. Entonces existen miocinas que mejoran, ahorita vemos tu función cerebral, tu sistema inmune, inclusive la liberación de la insulina, tu microbiota, tu densidad mineral ósea. Entonces tenemos que pensar al músculo como algo un poquito más grande. Y estamos viviendo una época que se están preocupando mucho, pero ocupando poco, porque los nuevos tratamientos generan una pérdida de masa magra, ¿verdad? Dentro de la pérdida muy eficiente que logran del peso corporal del sujeto, una parte de esa pérdida es masa magra. Y ahí es donde entra el ejercicio. Entonces se ha documentado, y esto es importante que lo entiendan, la masa libre de grasa no solo es músculo. Hay agua, vísceras, hueso, o sea, hay más cosas que, o sea, no se pierde el 40% de tu músculo, ¿verdad? Pero vean esta condición. Si yo solo pongo restricción calórica versus restricción calórica con ejercicio de fuerza, oiga, perdí menos peso. Sí, pero en realidad perdiste más grasa y conservaste tu músculo. En cambio, solo en restricción calórica pierdo algo de masa muscular, siempre. Me tengo que mover para mantener mi músculo, o sea, tiene que haber estímulo físico. Y el estímulo físico que gana no es el aeróbico. Eso no significa que el aeróbico no haga nada. Por eso les puse ahorita que llega esa diapositiva. Y tenemos esta falsa impresión de que la persona con obesidad tiene más masa muscular. En cantidad sí, en función no. Si la normalizamos a su peso, genera menos fuerza que una persona sin obesidad. Entonces, si medimos con un dinamómetro cuánto puede apretar y lo dividimos entre su peso, genera mucho menos fuerza, es menos eficiente. La calidad de su músculo es más baja. Y observen qué ocurre en alguien que está, por alguna razón, cirugía, enfermedad, pues pierde. Si no hago nada,
seguimos en pérdida, ¿verdad? Si me muevo con ejercicio aeróbico, puede ser que lo sostenga, pero observen qué le pasa con ejercicio de fuerza. Si le quiero dar el máximo beneficio al músculo, la fuerza es a fuerza. No es opción, ¿verdad? Y es el mejor ejercicio para preservar la masa muscular y la función de ese músculo con relación a la cantidad de fuerza que puede ejercer. Y recuerden que ya no solo vemos gente con una cantidad de grasa elevada, sino con una cantidad y calidad de músculo baja. Pues el paciente no empieza normal, empieza con déficit. Está curioso porque lo quiero mandar a caminar para quemar grasa en un cuerpo que no tiene soporte esquelético. Qué interesante. Porque quiero convertirlo en una parrilla quemadora de grasa. Pero entonces estoy pensando en el resultado, no estoy pensando en el paciente. Y si lo evalúo con poca masa magra y con poca funcionalidad, ¿qué ejercicio tocaría primero? El de fuerza, ¿verdad? Pero lo que normalmente hacemos es, usted camine para que baje su grasa. ¿Con qué motor? Y si le tomo una biopsia, resulta que no solo tiene poco músculo, tiene poca calidad de ese músculo, tiene poca capacidad oxidativa, pocas mitocondrias, pocos capilares, poca mioglobina, es decir, poca maquinaria para ejercer su trabajo. Necesito mejorar la calidad de ese músculo primero, probablemente, para que pueda hacer lo que yo quiera que haga después, ¿verdad? Y también hay una condición de hueso, sobre todo si ven pacientes en cirugía bariátrica, dependiendo de la cirugía, pues se pierde menos o más cantidad de hueso. Y cuando comparamos no ejercicio versus ejercicio, se atenúa la pérdida. El gris es con ejercicio de fuerza. Entonces también hay beneficios para atenuar los efectos secundarios de los tratamientos. Porque después, no, hasta que pierda todo el peso empieza a hacer ejercicio como si se contrapusiera una cosa con otra. Y en esta idea macabra de que la grasa se vuelve dura, mejor no hagas ejercicio, ¿verdad? Hasta que, ¿no? Quién sabe quién dijo eso, pero lo dijo. Si no hago nada, observen cuánto se pierde posterior a una cirugía, hasta el 40% de la fuerza de las extremidades superiores, que se puede contrarrestar perfectamente con ejercicio de fuerza y se combina y se atenúa cuánto se pierde tanto de masa magra como de densidad mineral ósea, ¿verdad? Entonces el ejercicio es capaz de cambiar la cantidad y la calidad del músculo, eso es lo más importante. Hay una parte del músculo que está infiltrada de grasa, entonces cuando dicen se perdió, qué bueno que se perdió eso. Ese es músculo disfuncional, ¿verdad? Entonces no toda pérdida necesariamente es negativa. Importa más la calidad. Entonces ambos funcionan mejor que cualquiera por separado. Bueno, entonces esto no fue broma. Luego tenemos lo cardiovascular, que es lo primero que ocurre, la disfunción del endotelio, ¿verdad? Y nada como una buena sesión de ejercicio aeróbico y fuerza para secretar vasodilatadores. Esto genera una gimnasia vascular. Distiendo, contraigo, distiendo, contraigo. Y puedo revertir una parte de esa disfunción del endotelio. No solo van a trabajar mejor los que tengo, sino voy a generar una red vascular más amplia. O sea, va a haber angiogénesis. Entonces hay más transporte de oxígeno y nutrientes hacia los órganos. Razón por la cual las personas activas sobreviven más a los infartos. Tienen más redes vasculares. Si tapa una, tengo otras, ¿verdad? Que puedo usar. Pues ambos funcionan para eso. Y observen, si tuviera pacientes con hipertensión, este es un metaanálisis, mientras más abajo sea el numerito verde, más baja la presión. Ser sedentario no conviene, el HIIT está aquí, lo aeróbico está aquí, la fuerza está aquí y los dos están aquí. ¿Cuál me conviene más? Los dos, ¿verdad? O sea, la combinación le gana a cualquiera por separado. Entonces, ese escenario para que lo consideren es dos son mejores que uno. Uno ya es mejor que nada, pero dos son mejores que uno siempre. Y como dice una buena amiga, el paciente puede ser resistente a la insulina, pero no es resistente al ejercicio. Hay mecanismo de captación de glucosa que es independiente de la acción de la insulina. Aunque tengan pacientes con diabetes o con resistencia a la insulina, si contraen el músculo van a captar glucosa sí o sí. Esos mecanismos están intactos. ¿Ok? Entonces, no necesito de la insulina porque son múltiples y redundantes y me permiten hacer exactamente lo mismo, traslocar transportadores de glucosa a la membrana por vías distintas a la acción de la insulina, pero el resultado es el mismo. Y no solo ocurre mientras lo hago,
hay un periodo de sensibilización posterior, ya estoy sentado y va a pasar de 1 a 2 días en que se reparó un poco la vía de acción de la insulina y voy a seguir captando glucosa. Por eso cambia mucho el control de una persona con diabetes activo o inactivo. Porque tengo otro fármaco que me hace utilizar y captar glucosa aunque no estén funcionando los demás. ¿Y cuál uso? Observen todo lo asociado a la glucosa, insulina, sensibilidad, respuesta a una carga, son similares, ¿verdad? Porque luego pensamos que uno es mejor que otro. Para la glucosa, no. La glucosa solo importa que el músculo se contraiga. No importa bajo qué variante se contrae. Pero si hago 2, me va mejor que si solo hago 1. Los lípidos pasa lo mismo, no, aunque no mejore la concentración total, sí mejora el perfil. Y aunque yo ya tenga una placa de ateroma formada, la persona activa estabiliza esa placa en cuanto al tejido conectivo y se vuelve más difícil que el domo se fracture. Entonces puedo tener mejor pronóstico aún ya teniendo aterosclerosis si la persona le prescribe ejercicio. Inclusive si ya tuvo un evento, es más difícil que ocurra un segundo evento, ¿verdad? No solo es prevención primaria, puede ser prevención secundaria. Los dos actúan bien ahí. Entonces tengo una serie de condiciones que ocurren a múltiples escenarios que me dan estas 5 cosas para la salud cardiovascular y metabólica, ¿verdad? Tengo un efecto antiarrítmico porque el sistema eléctrico del corazón depende del sistema nervioso autónomo y ese mejora la parte parasimpática. Es más difícil que hayan corrientes de reentrada en esas fibras, por lo tanto es más difícil tener una arritmia. Si ya vimos que la disfunción del endotelio se mejora, no solo en el músculo, sino también en la circulación cardíaca, tengo un efecto antiisquémico, mejora el perfil y también mejora lo inflamatorio, tiene un efecto antiinflamatorio. Si ahorita les digo la interleucina 6, ¿qué es? ¿Inflamatoria o antiinflamatoria? Inflamatoria, ¿verdad? La que produce el músculo, no. La que produce el músculo es antiinflamatoria. Está chistoso, ¿verdad? Porque nos enseñaron todo el tiempo que es un marcador de inflamación y es de pobre pronóstico. Pues el músculo produce bastante interleucina 6 cuando se contrae y es antiinflamatoria, reduce los niveles de factor necrosis tumoral y de marcación de inflamación. Para mí este es el efecto más importante. ¿Quién de ustedes hace ejercicio 3 o más días a la semana? ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque me gusta. Y si eres más específica con el me gusta, vas a encontrar algún factor psicológico. Entonces tiene un efecto en tu cerebro, ya sea que me haga dormir mejor, mejor estado de ánimo, más energía, tolero a más personas cuando lo hago, ¿verdad? Menos ansiedad, menos depresión. Lo curioso es que la actividad ya cambió la estructura y la función de tu cerebro. Si yo pudiera meter de este lado, no cumplen la guía, de este lado sí cumplen la guía, y los meto un resonador para resonancia magnética funcional del cerebro, las personas activas tienen el hipocampo más grande, tienen más neurogénesis ahí. En los sitios donde se toman decisiones, cálculo, memoria, por eso reduce el riesgo de demencia. Así que si están resolviendo sudokus para no tener mejor muévanse. El ejercicio físico es más poderoso que el ejercicio mental para reducir los riesgos. Y tiene que ver con esas hormonas que produce el músculo, ¿verdad? Entonces cambia, atraviesa tu barrera hematoencefálica y todas estas condiciones que están aquí generan neurogénesis. Entonces tu cerebro es distinto al de una persona no activa. Y eso genera esta parte de la salud mental y no importa si hayas perdido o no peso, ¿verdad? Entonces ese escenario puede servir inclusive para tomar decisiones. Observen qué dice aquí. La toma de decisiones de un paciente activo, si ya me estoy cuidando aquí, pues voy a controlar un poco mejor mis porciones, es menos impulsivo. Entonces toma mejores decisiones en otros apartados de su tratamiento que el que no es activo. Entonces reduce escalas de depresión, de ansiedad, aumenta la calidad del sueño, reduce el insomnio. Entonces, y en leve a moderado de depresión, por ejemplo, tiene el mismo efecto que el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Y esto es lo que le decía hace rato, no me tengo que esperar a que actúe algo para poner ejercicio.
es compatible con todos los tratamientos y lo único que hace es potencializar el efecto. Este es un estudio donde primero se les puso una dieta de muy bajas calorías para hacer bajar de peso a todos fueron exitosos, y a partir de ahí se aleatorizó placebo, solo ejercicio, medicamento, ejercicio y medicamento, ¿verdad? Entonces, si vemos peso, los que hicieron ejercicio, que solo hicieron ejercicio verde, digo, ay, recuperé peso. ¿De qué lo recuperé? De músculo. Entonces voy a decir que me fue mal, ¿verdad? En realidad seguí bajando grasa. Pero recuperé 2 kilos de músculo. Nada más que como recuperé 2 y perdí 1, pues subí de peso. Me fue re mal. En composición me fue re bien. Si combino con el fármaco, perdí más peso y perdí más grasa. Y no perdí masa magra, ¿verdad? Si juntamos todo, salud mental, capacidad física, grasa corporal, perímetro de cintura, fuerza, peso, le va mejor al que hace todo. Mientras más herramientas tenga en su tratamiento, la posibilidad de mejoría es mayor. Entonces, hace sinergia azul, fármaco, rojo, ejercicio, y hace condiciones muy similares. Bueno, si ven pacientes con cirugía, también puedo prepararlo, ¿verdad? Hay una parte de prehabilitación que se usa mucho en la nutrición, pero también se usa en el ejercicio. Si yo pudiera preparar a alguien previo a la cirugía, me puede pasar cosas interesantes como estas. Disminuir complicaciones, mejor la salud, y además está asociado que el paciente ya sabe qué tiene que hacer después de que se recupere la cirugía. No va a ser algo novedoso, ya sé a lo que me espera. Por lo tanto, la asociación que yo reinicie mi actividad es mayor si me prepararon antes que si no. Esta es una foto vieja, tengo más cabello aquí. Y post de la cirugía está asociado a perder más, ¿verdad? A perder una cantidad mayor, pero también a reducir lo que ya decíamos hace rato, ¿verdad? Composición corporal en vez de solo peso. Y muchos de los efectos metabólicos positivos que acabamos de ver. Y yo nunca he visto a nadie rebotar, pero eso dicen que pasa, que la gente rebota, ¿verdad? Y cuando dicen rebote es que regano, ¿verdad? La reganancia del peso. Aquí sí es fundamental ser activo. Pero lo interesante es que si vemos personas que dejaron su ejercicio versus mantienen su ejercicio, nada más que el ejercicio resulta que tiene que acercarse a 300 minutos semana. Entonces más me vale haber introducido eso en la vida del sujeto cuando sea exitoso en su tratamiento, porque para evitar que regane el peso, no parece que tengamos otra cosa más que la conducta y los fármacos, porque el cuerpo va a querer recuperar todo ese peso con más hambre y con menos ganas de moverse, ¿verdad? Entonces tengo que tener un gasto elevado para mantenimiento del peso. Entonces se vuelve relevante que la persona haga esta cantidad. Pues no, está difícil hacer esto si no me gusta. Tuve que haber construido un camino de gusto hacia allá, porque si dije, tengo que hacer 300, me tiene que gustar. Si no, 300 minutos semana, algo que no me gusta, no suena lógico, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál dirían ustedes que necesito hacer? Los dos, ¿verdad? Sí, y solo aquí se resume eso. Composición corporal, glucosa, cosas de lípidos y presión arterial o capacidad cardiorrespiratoria. El 1, CT, es concurrente, aeróbico y fuerza. El 1 es el que gana en todas las condiciones que yo quisiera mejorar de un paciente. Si logro que hago 1 me va mejor, me va bien, o sea, mejor que no hacer nada, pero 2 son mejores que 1 siempre. Bueno, pero yo no le daría medicina a alguien que no conozco, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer antes de prescribir? Pues evaluar, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a la persona haciendo ejercicio? Que se muera, ¿verdad? Afortunadamente, si yo regulo el riesgo, aún en personas con alto riesgo, aunque yo meta en un calculador de riesgo un paciente con obesidad y sale con alto riesgo, si mi prescripción es de bajo a moderado en intensidad, el riesgo de que ocurra un evento es muy bajo. No necesitaría enviarlo a cardiología, ni hacer cosas de medicina nuclear, ni hacer una prueba de esfuerzo. Siempre y cuando yo gradúe la intensidad hasta moderado. Si lo pongo en vigoroso, sí puedo desencadenar un evento de muerte súbita. Entonces, más me vale saber cómo se gradúa
la intensidad para no tener ese riesgo. Afortunadamente lo que más ocurre es que se lesione, ¿verdad? Y eso sí es un área que provoca mucha deserción, porque me mandaron a caminar y lo que se me cansó no fue el corazón. Me duele la planta del pie o la columna o la rodilla, entonces no puedo con sus minutos porque algo me duele, ¿verdad? Entonces se lesiona porque justo la mecánica está alterada, ¿verdad? Si son mujeres hay algo que se exacerba más. Esa posición de las rodillas genera una posición de valgo del talón. Eso genera problemas en la fascia plantar. Exacerba la lordosis lumbar, es más fácil que se comprima. Y si yo midiera la fuerza del cuádriceps de una mujer con obesidad, tiene de 15 a 20% menos fuerza que una que no lo tiene. Entonces no tiene un soporte musculoesquelético muy bueno para hacer cantidades grandes, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar eso, no lo podemos poner a saltar, a hacer crossfit, a saltar la cuerda, aunque eso se hace luego en una clase, ¿no? No les importa mucho quién tiene quién. Entonces, la evaluación sí necesita composición corporal, porque recuerden que cambia la composición corporal, no necesariamente el peso, y necesito medir cosas básicas de cualquier expediente para evaluar ese riesgo. También hay medicamentos que interactúan con el ejercicio y en personas con comorbilidades como uso de insulina, beta bloqueadores, necesito que no se coincidan con puntos específicos de acción de estos medicamentos, por lo tanto requiero de la ayuda de un profesional del ejercicio que me diga qué hago y a qué horas lo hago con relación a los medicamentos que uso, ¿verdad? Bueno, ahora sí. ¿Cómo le hago para obtener esos efectos benéficos? Bueno, quedamos que aeróbico. Esta es la guía. A eso tengo que llegar. No tengo que empezar ahí. Pero el mundo deseable es que yo tenga esta cantidad. Esto es importante. Todos los efectos que vimos tienen un tiempo finito. Al tercer día hay un descenso profundo de esos efectos. Entonces, sin importar cómo empiece, la regla es no dejar más de 2 días sin ejercicio. Eso significa que lo mínimo aconsejable son 3 por semana en días no consecutivos, ¿verdad? Y se vuelve prioritario ese primer día, porque si voy lunes, miércoles y viernes, ya pasó sábado y domingo, el lunes me toca fuerza, porque si no, ahí empiezo a perder una cantidad grande del efecto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo definimos un ejercicio aeróbico? ¿Qué significa para ustedes aeróbico? Si yo tuviera que explicarle a un paciente, toda actividad que cumpla estas características lo puedo usar como ejercicio aeróbico, ¿qué le diría? Sí, pero a lo mejor estoy angustiado, ¿verdad? ¿No? Y todavía no acelero. O ya me tomé, ¿verdad? Dinámico, ¿verdad? Tiene que haber movimiento dinámico, o sea, las articulaciones se mueven. No necesariamente, porque estamos muy habituados a la fisiología, ¿verdad? Pero el paciente entiende poco de fisiología. Entonces digo, dinámico sí, tiene que haber movimiento articular. Rítmico, cíclico. O sea, es un movimiento que es repetitivo y que usa grandes grupos musculares. Entonces, dinámico, rítmico, cíclico, que usa grandes grupos. Caminar funciona. Camino hay movimiento dinámico, uso músculos grandes, ¿verdad? Me falta una que es la más importante, que pueda ser graduada por el paciente. Les pongo un ejemplo. Yo quiero usar las escaleras de mi escritorio como ejercicio, perdón, las escaleras de mi edificio como ejercicio aeróbico. Dinámico, rítmico, cíclico. Sí, ¿verdad? Usa grandes grupos musculares. ¿Qué pasa? Si aunque yo vaya lo más lento que puedo, en el primer descanso estoy así. ¿Lo puedo graduar o no? ¿O ya me puso en vigoroso desde la entrada? Ya es vigoroso. Y como yo no puedo cambiar la altitud de los escalones, ese ejercicio ahorita no lo puedo usar como ejercicio aeróbico porque el vigoroso en alguien con alto riesgo cardiovascular puede desencadenar un evento. Entonces, aunque sea dinámico, rítmico, cíclico, hay que graduar la intensidad. Por eso, si me meto a una clase, no puedo dejar que el instructor sea el que gradúe la intensidad de mi paciente. Tengo que enseñarlo a graduar, porque va a ser dinámico, rítmico, cíclico, sí, en riesgo, ¿verdad? Y hay muchas formas de graduar, pero esta puede ser la más simple para aprender y para explicar. ¿Cuánta dificultad tengo para hablar mientras lo hago?
Y si puedo hablar, silbar y contar la novela entera mientras lo hago, estoy arriba de mi elíptica. Ah, mira qué bonito está el día, parece que no va a llover. ¿Tu zapato dónde lo compraste? Nunca te lo he visto, la primera vez que vienes aquí. Entonces es ligero. Sirve para socializar, para calentar, pero no cambia mucho mi cuerpo. Necesito subir un poco el nivel, ya sea que yo le ponga más resistencia o más rápido yo. ¿Dónde es el tope del moderado? Cuando empiezo a sentir un poquito de dificultad para hablar. ¿Qué hora es? Son las 3:30. ¿A ti cómo te va? Puedo decir una frase larga, mi nombre completo, la hora del día. No entrecorto las palabras, no jadeo. Ese es mi tope. Ahí puedo. Lo que el ejercicio dinámico, rítmico y cíclico me permita seguir hablando. Si empiezo a entrecortar las palabras, para mí es vigoroso, no me importa que diga la máquina, no me importa que diga el monitor de frecuencia cardíaca, estoy rebasando una cosa que se llama umbral ventilatorio. Ya no puedo sostener una respiración para hablar, y eso está asociado a la fisiología de pasar hacia el lado vigoroso. Y eso es autoajustable para todos, aunque yo les diga caminen, la velocidad de todos será diferente. Por eso no puedo tener comadres de ejercicio, porque tienen que tener exactamente la misma capacidad física que yo y sería muy difícil. Mientras una va caminando, ay, mira, qué bonito que mi hija llegó tarde, por eso no sé qué regañar. Y la otra va, sí, ¿verdad? Entonces una está subentrenada y la otra está en riesgo. Pues sí, es una realidad. Es como si hubieran agarrado un medicamento y una tomó el doble de la dosis y uno la mitad de la dosis. Pero esperan que le sirva igualito. Pues no, porque estos son los miligramos de la dosis, la intensidad del esfuerzo. Está asociado al beneficio, pero también al riesgo. Pero eso es fácil, entonces yo puedo autograduar y enseñar a mi paciente. ¿Me puedo meter en una clase de spinning? Siempre y cuando tú gradúes tu intensidad, sí, ¿verdad? Porque si no digo, esta clase está re buena, o está re buena para tu muerte súbita, ¿verdad? Pero si no es, no, esta me permite platicar con mi comadre aunque sea en línea. Ninguna de las dos sería deseable si no tengo una evaluación cardiovascular de ese paciente. Mejor moderado, al ritmo que te permita decir nombre completo, la hora del día, sin jadear ni entrecortar las palabras, ¿verdad? Entonces, todo lo dinámico, rítmico, cíclico, que mantenga como un semaforito en verde, está correcto. Ahora, esto es relevante. Al cuerpo no le importa, lo voy a volver a decir, al cuerpo no le importa si todo se hace en un solo momento, o en 2 momentos del día, o en 3 momentos del día, o en 20 momentos del día. Le da igual, siempre y cuando se sume en el día lo que corresponda. Ya no hay periodos mínimos que valgan, todos valen, siempre y cuando yo mantenga la intensidad. Entonces, fraccionar el tiempo incorporando, ya hicimos un ejemplo hace rato, 10 minutos después de cada comida grande, ¿verdad? Entonces puedo distribuirlo en el día. ¿Y a quién le va a ir mejor con eso? Estos 3 que están aquí. Se puede salvar una rodilla si en vez de decirle, usted tiene que hacer 40 minutos para quemar grasa, si hace 3 veces de a 15, no se inflama su rodilla ni la planta del pie y acumula el tiempo. Y a su grasa le da igual si fueron 40 minutos seguidos o 3 de a 15. Siempre y cuando se haya mantenido la intensidad correcta. O sea que el que tenga problemas musculoesqueléticos, que son la mayoría de sus pacientes, se van a beneficiar por fraccionar el tiempo. Y así se salvan las articulaciones y se cumple la dosis. La hipertensión o el efecto sobre la presión arterial es el que menos dura del ejercicio de todos los efectos. Dura menos de un día. Eso significa que hay personas que le dura unas cuantas horas. Así que si hice mi media hora en la mañana, en la noche ya no tengo efecto del ejercicio. Pero si hice 15 minutos en la mañana y 15 en la tarde, tengo efecto todo el día. Entonces, ¿me importa que queme grasa o me importan los valores clínicos que quiero cambiar de ese paciente? Porque si no, nos confundimos con un libro de bioquímica. Quiero que queme grasa, ¿cómo para qué? O quiero mejor salud cardiovascular y metabólica y psicológica de ese paciente. Entonces, pueden salvar pacientes que requieran eso, ¿verdad? ¿Qué me falta? La fuerza, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo le hago para la fuerza? La fuerza es muy benigna, afortunadamente. Pero fuerza no es apretarle a la bici como dicen los corredores, ni hacer cuestas como dicen los ciclistas, ni hacer cuestas como dicen los corredores.
Tengo que poner una resistencia externa a mi cuerpo. Puede ser mi propio peso. Ligas, mancuernas, barras, no importa. No se mide en tiempo, se mide en series y repeticiones, ¿verdad? La ventaja es que se puede hacer casi con cualquier cosa, y esto salvó la salud física y mental de toda la gente en la pandemia, incluyendo la mía. Porque en un pedacito chiquito de espacio de un departamento podías hacer tu rutina de fuerza y al menos tu salud psicológica se preservaba, ¿verdad? Ahí estando encerrado. Esta es quizá la regla que menos cumplen y la que más problema les da. La fuerza se requiere hacer 2 a 3 días a la semana, los principales grupos musculares, en días no consecutivos. Si tenemos 9 grupos musculares primarios en el cuerpo, y yo puse estos 6 porque son los más importantes. Mientras más grande es el músculo, más hormonas buenas secreta, más calorías gasta. Esos son los que quiero tener más frecuente entrenar. Los brazos son más chiquitos, pero pues siempre llegan, ¿verdad? Aquí, doctor, aquí. Es un músculo chiquito, poca energía, pocas hormonas. Me conviene uno más grande. ¿Cuál es el error más común del gimnasio? El lunes te toca el muslo, el martes la pantorrilla, el miércoles el pecho, el jueves la espalda, el viernes el abdomen, el sábado los brazos. ¿Cuántos días tuve que ir? 6. ¿Cuántas veces pasé por todo el cuerpo? 1. No me da ni para mi salud. Porque la guía dice de 2 a 3 veces por semana los grupos. No son las veces que fui al gimnasio, son las veces que pasé por toda la lista. Y solo pasé una vez y me hicieron ir 6 días. En cambio, si yo agarro un ejercicio para cada cosa, uno para el pecho, uno para la espalda, uno para la pierna, yo con 6 ejercicios entreno todo mi cuerpo, hasta con menos, ahorita les enseño. Y si yo lo hago lunes, miércoles y viernes, tengo 3 días de fuerza, ¿verdad? En el otro fui 6 días y solo tengo un día. No me alcanzó ni para mi salud. Se puede hacer con el propio peso, con implementos muy simples, con una liga, con una silla, con unas polainas. Piensen en esto, sobre todo si tienen pacientes en cirugía, ¿verdad? Porque luego piensen, no hay que ponerle ejercicio al de fuerza porque está recién operado. Por las primeras 4 semanas no, pero después sí. Lo curioso es que le digo, ¿lo dejan caminar o no? Sí, ¿verdad? ¿Se para de una silla cuando come? ¿Se para del baño? Sí, ¿verdad? Eso es fuerza. Si yo lo siento con un respaldo, le pongo un pesito en los tobillos y lo hago estirar sus piernas, ¿estoy aumentando la presión del abdomen? Poco, ¿verdad? O sea, pudiera hacer cosas alrededor de esa cirugía y no perder el resto de los músculos mientras cicatriza, ¿verdad? Pero a veces tenemos esta idea de no se puede nada. Aquí hay 5 ejercicios, no significa que son los que le pongan a su paciente, es un ejemplo. Uno que empuja, cualquier cosa que empuje, yo puedo estar con unas ligas aquí detrás y hacer esto. Es empuja, ¿verdad? O puedo estar en un escritorio haciendo unas lagartijas. Uno que jale, usar la misma liga agarrada a mi pie. Uno que se parezca a pararse de una silla para el muslo. Uno que se parezca a pararse de puntas. Entonces ya llevo zona frontal, zona posterior, superior de la espalda, muslo, pantorrilla. ¿Qué me falta? El centro del cuerpo. Este ejercicio activa los dos, abdomen y zona lumbar. Con 5 ejercicios, ya entrené todo el cuerpo. No necesito uno para la parte superior del pecho, uno para la mitad y otro para... No soy fisicoculturista. No me voy a parar en un estrado y un juez me va a decir, la parte de arriba está menos desarrollada. ¿No? No necesito. Además, es una persona que tiene hijos, trabajo, traslados, ¿verdad? Entonces, no es que tenga 3 horas para hacer ejercicio. Entonces, son 5 ejercicios. En este caso, yo escogí esos. Pero pueden pensar en distintos, ¿verdad? Si yo lo hago 3 días a semana, tengo eso. Ahora, la pregunta, ¿cuánto peso le pongo? ¿Verdad? Y si les digo, tengo que provocar fatiga, ¿qué significa eso para ustedes? Fatiga en la fuerza, ¿qué sería? ¿Qué tiene que percibir su paciente? Ese no. Está interesante, ¿verdad? Porque para cada uno es un concepto distinto. Pero esta idea de que si no duele no sirve, pues no sirve el que lo dijo, o entrena pacientes atletas que tienen otro propósito. No hay que romper nada de una fibra de un músculo para hacerlo más fuerte, eso es mentira.
sí tengo que llegar a un grado mínimo de fatiga. Si esta fuera mi pesa y yo empiezo a hacer mi ejercicio, la velocidad se parece a una respiración. ¿Qué es la primera sensación de fatiga que voy a tener? Que la velocidad se empieza a hacer más lenta. Ay, esto ya me está costando. ¿Puedo seguir? Ya me está costando mantener el ritmo. Si sigo, voy a temblar un poco. En salud hasta ahí nos quedamos. Tiene que haber un temblor ligero. Pero puedo seguir. Si sigo va a empezar a arder y a doler. Y si todavía sigo, voy a lo que llamamos fallo muscular. ¿Pero qué tuve que hacer? Maniobra de Valsalva. En alguien con alto riesgo cardiovascular. Pues no me conviene, ni lo necesito. Porque no es que vaya a mejorar el doble por llegar al fallo. No es cierto. Lo que necesito es percibir un mínimo de esfuerzo que sería el temblor. Entonces yo tengo que usar un implemento, su propio peso, la liga, la mancuerna, que le provea ese temblor cerca de la repetición 15. Entonces piensen entre 10 y 15. Me tienen que dejar llegar a 10 y cerca del 15 sentir que tiemblo un poco. Ya, se acabó el escenario. No necesito más. Y eso se puede graduar con mancuernas, es fácil, ¿verdad? En un aparato de gimnasio y una columna de barritas que uno le cambia. Pero con el propio peso, ni modo que le diga quítese una pierna, ¿verdad? Pero sí le cambio los apoyos. Digo, a ver, haga uno de estos. No, pues no aguanto ni 5. A ver, haga de este. No, pues ya llevo 15 y no he sentido ningún temblor. Bueno, ese es el equivalente a usar un peso muy chiquito en un gimnasio. A ver, pónganse con las rodillas apoyadas. En la 13 sentí temblor. Ese es el que me toca para esa zona de mi cuerpo en este momento de mi vida. Eso va a cambiar conforme gane más fuerza. Pero no es ciencia oscura, ¿verdad? Es ensayo y error. Cada zona del cuerpo tiene fuerzas distintas y por eso se gradúa para que los ejercicios tengan la intensidad correcta. Por eso hay distintas tensiones, niveles y grosores de cosas, ¿verdad? La barrera número 1 para no hacer ejercicio. Además, tiempo. O sea, la que con más frecuencia ocurre que el paciente diga no tengo tiempo, ¿verdad? Una sola serie, si yo tengo una rutina básica, piensen en esto, aquí hay 6 ejercicios. Si yo hago 10 repeticiones de cada uno, ¿cuánto tiempo creen que me lleve a hacer eso? 10 minutos, ok. ¿Quién da más o quién da menos? Una sola serie, ¿ok? Una sola de 10, exacto. 10, 9 o 10, ok. Ya lo hemos cronometrado en talleres para personal de salud. Con todo y explicación, va de 4 a 6 minutos. Con todo y explicación. Eso significa que en tu consulta te llevaría 6 minutos de tu consulta explicarle a tu paciente una rutina en un tapete, en una cama de exploración. Saldría de tu consultorio empoderado sabiendo que no tiene que meterse a un gimnasio, que lo puede hacer con implementos muy básicos y que lo tolera. Y una serie salva la salud musculoesquelética de un paciente por los primeros 3 meses de tratamiento. Una serie, 3 días a semana. Si no tengo 6 minutos, 3 días a semana, no solo no tengo tiempo, no tengo vida. Ya que lo aprendo son 5 minutos. Entonces mantengan eso en su mente porque si no tenemos estereotipos de qué hay que hacer. Tal vez nunca lo he hecho. Y por eso no puedo transferir esa información al paciente, ¿verdad? Pero es una sola serie. Entonces, 10, 10, 10, 10, 10, 10, listo, ¿verdad? Hasta en su oficina. Bueno, vamos a intentar, si a veces nos pasa eso, integrar. Quedamos que lo primero que hay que hacer es investigar las conductas sedentarias, no mandarlo a hacer ejercicio. Usted una vez que se despierta, ¿cuánto tiempo pasa sentado o recostado? Despierto. Y esa es su conducta sedentaria de su paciente. Y hay que programar pausas activas. Esta es la prescripción de una paciente, en donde algunas cosas es secretaria, entonces tengo que hacer llamadas, no importa, la pongo, no es urgente, la pongo como una de mis alarmas. Ya pasó 1 hora,
esa llamada la hago caminando dentro de mi oficina, no importa la velocidad, lo que me importa es moverme 3 minutos. A mí me cuesta trabajo llegar al agua del día, es un hábito que a mí me cuesta. Entonces, una de mis alarmas de este reloj dice, es hora de moverse. El bebedero está como a 40 metros, porque tengo que bajar un piso y salir del edificio. Entonces es una de mis pausas. Llego, me sirvo agua y me regreso, ¿verdad? Pero a lo mejor estoy trabajando de home office y mi colación se me olvida. Esa es una de mis pausas. Ir, sacar mi colación, comerla, regresar. La cosa es tener planeado lo que se tiene que hacer. Y hay snacks de ejercicio. Esto es en un escritorio, ¿verdad? O en mi asiento. Veamos este caso. 10 horas sentada, camina con su perro, duele un poco las rodillas, tiene acceso a un gimnasio pero no le gusta ir y le gusta bailar. Ya hace algo, ¿verdad? Camina con su perro 5 días a semana. ¿Cómo transformo eso en ejercicio? ¿Cómo puedo transformar una actividad que ella ya hace para otros propósitos en ejercicio? ¿Qué haría falta? Porque ya es. Pero si no cubre la intensidad, no es ejercicio. Exacto. ¿Mm? Lo es. No, ese es como el error que cometemos siempre. Tiene que tener frecuencia, intensidad, tiempo, tipo. Lo tiene todo. La frecuencia son los días que lo hace. Tú caminas 5 días a semana, tiene frecuencia. La intensidad es la velocidad a la que lo hace. La tiene. ¿Verdad? No, no, momento. Es que necesitamos... sí, pero necesitamos convertir eso. La pregunta fue cómo convierto eso. Tiempo son los 15 minutos que ella usa. Sí, pero ya hacia vamos. Lo que importa es que no por tener los componentes es ejercicio. Los componentes los tiene. Pero si no se estructuran los componentes para mejorar condición física o salud, no es ejercicio. Es decir, tiene que estar estructurado para el propósito. Y a lo mejor ahorita su propósito es que su perro haga su necesidad. Así que se puede parar, lo deja que huela la florecita, regresa, pero al final tiene frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, ¿verdad? Pero si yo quisiera que se transforme en ejercicio, lo que le hace falta, intensidad, que sea con la suficiente intensidad para que los 15 minutos sean válidos. Muy bien. Entonces, ¿quién va a sufrir? El perro. ¿Verdad? Bueno, no importa, pero es un ejemplo. Entonces, el perro va a ir a mi velocidad, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Caminar a una velocidad donde cueste un poquito de trabajo hablar. En una actividad que fue para otra cosa, la puedo convertir. 5 días de 15 minutos significa que ya tengo 75, ¿verdad? Ganados. Si yo le enseño una rutina que quedamos que con 5 minutos logro de fuerza y se la enseño para hacer 2 series, 2 vueltas, 10 minutos, 3 días a la semana, ya tengo media hora más, ¿verdad? Ya empezó con 105. No ha ido al gimnasio, no ha comprado zapatos de 3,000 pesos, no le ha puesto en un ambiente que no le gusta. ¿Qué le gustaba hacer? Bailar. ¿Cuánto dura una canción? A menos que sea el guapango de Moncayo. 3 minutos, ¿verdad? Yo puedo escoger canciones de 5 minutos. ¿Qué le tengo que enseñar? Que baile a un ritmo que le cueste un poquito de trabajo hablar. Una canción por día, 5 días semana. Ya son 130 la segunda semana. 2 canciones, 3 canciones, 4 canciones, ¿verdad? Ya logró 200 minutos semana, nunca se inscribió a un gimnasio, no lo saqué de su posibilidad de vida, de su logística. Entonces significa que sea la única forma, pero es una forma. Es decir, no tiene que ser la parte estereotipada que tenemos en la mente. Tenemos que ver cómo empezamos a meter actividades en una persona que le sean a menos sin la logística de vida los pueda hacer. Porque lo que importa no es que lo haga 3 meses mientras está motivado, es que lo mantenga en el tiempo, ¿verdad?
La última parte es la condición física y ahí es donde el paciente dice, ¿yo para qué la quiero si yo no compito? ¿Verdad? Pero esta es la capacidad cardiorrespiratoria de personas con obesidad, que no son diferentes en obesidad ni en comorbilidades, pero este grupo tolera cantidades o tiempos largos en una prueba de esfuerzo y este no. Es el 50% del riesgo cardiovascular de un evento. Tener buena capacidad cardiorrespiratoria que no tenerla. La mitad del riesgo que me ocurra un evento cardiovascular. Y estamos aplaudiendo fármacos que reducen el 20% del riesgo cardiovascular, ¿verdad? Aumentar una unidad metabólica, un MET de capacidad física, que es perfectamente lograble en 3 meses de cualquier paciente, le reduce 15% su riesgo de evento cardiovascular, sin usar fármacos. También llevar a una persona que no hace actividades a la meta mínima de la guía de 150 minutos le reduce de 10 a 15% su riesgo de muerte. Entonces, ser activo, esta es la medida en pasos, por ejemplo, te reduce tu riesgo de mortalidad, sí, ¿verdad? Pero tener buena condición física te reduce más. Porque la actividad física, si no la mido con un acelerómetro, es lo que yo te digo que haces, ¿verdad? Te doy un cuestionario y tú me contestas qué haces. La prueba de esfuerzo es lo que aguantas. Ya no hay sesgo para que tú pongas en un cuestionario que te mueves un montón cuando en realidad no te mueves. Es cuánto logras tolerar de la prueba de esfuerzo, ¿verdad? Entonces llegamos al punto final donde ya vimos que las 4 interactúan y que necesitamos tener control sobre las 4. No importa que yo esté ahora sentado, si no tengo pausas activas y no hago ejercicio, ese es mi riesgo más grande. Aún en vidas como la nuestra, que tenemos muchas horas sentados, si tenemos pausas y además hacemos ejercicio, no importa si es en pedazos en el día, podemos preservar o hasta mejorar nuestra salud. Entonces, esto sí me ocupa porque si no lo hacemos nosotros, difícilmente tenemos la empatía para prescribirlo, ¿verdad? Y tenemos poca capacidad de transmitir esa información. Entonces, sí vale la pena esta condición de hacerlo primero nosotros. Entonces, la actividad física no es esencial en el tratamiento de las enfermedades crónicas, es esencial en la vida. Si quiero tener la mejor calidad de vida posible, eso incluye un mínimo de movimiento. Si no, no lo logras. Te quedas por debajo de ese nivel de calidad de vida. Sin importar si logra pérdida de peso o no, mejora otros parámetros, es exitoso aún sin perder peso. Empiecen con esto. Siempre piensen en la conducta sedentaria que se puede incidir rápido. Y el ejercicio sí sería deseable que lo prescribamos. No se requieren cosas intensas, actividades moderadas funcionan y así puedo empezar aunque el paciente no tenga una evaluación cardiovascular especializada. Y la idea es que ustedes pasen de aquí, o sea, no lo hago y no lo prescribo, a que sí hago y sí prescribo, ¿verdad? Y tenemos que quitar esto de la mente, si no nos saltamos el resto, ¿verdad? O sea, no solo es ejercicio, es el resto del tiempo que está despierto. No nada más es mi sesión de media hora y ya la hice en el resto del día, ¿vale? Y estos son mis pacientes que todos los días se supervisan. Este CU al lado, donde están las pistas de calentamiento, que es lo que usaban los atletas para luego irse al estadio a competir en las Olimpiadas del 68. Así se quedó el nombre, pistas de calentamiento, pero en realidad ya son los que usan los deportistas de la UNAM para competir. Nosotros usamos una parte de ese sitio. Y este último sí les aconsejo conseguirlo porque tiene un lenguaje bastante simple y ameno para el no especialista del área y los puede introducir a la prescripción del ejercicio sin que requieran un diplomado especializado, ¿verdad? Pero sí tiene como unos apartados de guía bastante decentes y buenos para el no especialista. Y eso es todo. Muchas gracias.